incuestionable. Muy buenos días a todos, muy buenos días, señorita ministra del Interior. Tenemos el placer de anunciarla como nuestra primera gran invitada, María Paula Romo, en la cadena Democracia, para este emprendimiento de revisión informativa y de contenidos nacionales, especialmente en la materia en la que andamos deambulando tras algunos objetivos moros y cristianos, pero que necesitamos enfocarnos en un apoyo a un diálogo nacional, que es una propuesta que la ha venido exhibiendo la administración presidencial de Lenín Moreno, con todo su gabinete y especialmente con la secretaria de Interiores, aquí presente. Primero que, según una plataforma de opinión con enfoque y dirección desde Quito, desde la capital de la República, Correa suma 3 derrotas de un solo toque. Así de sugestivo es el titular de una crónica de los 4 pelagatos y la pluma, de José Hernández. Si sabe sumar en política, Rafael Correa, vaya escuchando el camarada en el sector europeo, me parece que ayer estaba en un cónclave donde él, a título de que es expresidente del Ecuador, se introduce con tantos amigos que tiene en la Europa. Rafael Correa va a convenir con nosotros, dice Hernández, que acumuló 3 reveses en pocas semanas. Le vamos a hacer acuerdo. Quería alzarse con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señores oyentes. Quería tener resultados exultantes en las elecciones seccionales. Quería tener un fiscal de bolsillo. Quería también tener un fiscal de bolsillo. Nada de ello ocurrió, como es público y notorio. En el Consejo de Participación Ciudadana metió, y perdón por la forma como elocuentemente describe en su relato José Hernández, en el Consejo de Participación Ciudadana metió a 2 de la lista que promocionó, y el resultado de la campaña a favor del voto nulo es contrario. La Asamblea ya debate cómo retirar la capacidad nominadora de ese Consejo. En eso se encuentra este mismo instante. O cómo eliminarlo también. Julio César Trujillo, Guillermo Lasso se han proclamado voluntarios para recoger firmas y convocar a una consulta popular. Los resultados de las elecciones muestran que el correísmo representa a lo sumo el 15% del electorado. Hay que esperar la consolidación de datos en el CNE para corroborarlo, pero sus cifras reales giran alrededor de ese porcentaje, porque para un movimiento que mantuvo hegemonía absoluta en la vida política durante una década, ese volumen de votos ilustra un retroceso innegable, pues las 2 prefecturas obtenidas, Pichincha y Manabí, no pueden ocultar la derrota electoral del 24 pasado. Diana Salazar en la Fiscalía es quizá el mayor revés para ustedcito Rafael Correa. Él así lo consagró, pues no de otra forma puede ser entendida la campaña sucia y racista hecha por él, por sus seguidores, contra esa candidata que desde este lunes es fiscal general de la República.
Y si Correa hizo lo posible para que no fuera Salazar, es porque quería que fuera otro el fiscal, quizá ese sí manejable, ese sí funcional a sus intereses, a los suyos, a los suyos. ¿Y qué quiere Correa? Que no avancen sus casos, pues la respuesta inmediata. Estimados radioyentes, a Correa le interesa que no avancen sus casos en términos de investigación y de instancias juzgadoras y castigadoras o sancionadoras, como usted quiera verlo, que son legión en la fiscalía, que no haya instrucción y que así pueda licuar, bien puesto esto, buena adjetivización, y que así pueda a su merced licuar sus responsabilidades. ¿Sabe qué? Responsabilidades penales, que si se suman sus casos podría tenerlo fuera del país durante varias décadas. Esto dicen los pelagatos, señoras y señores, y para eso quería naturalmente la Fiscalía en primerísimo lugar. Y para controlar las otras funciones quería el Consejo de Participación Ciudadana. También nanay, como dicen aquí los quiteños. Y para tener la posibilidad de revertirlo todo necesitaba un caudal de votos que pudiera poner en jaque a Jaime Nebot, a Guillermo Lasso o al mismísimo Gustavo Larrea, los presidenciales que el país conoce por ahora. Gustavo también está de presidencial. Acabo de enterarme por José Hernández. 3 expectativas, 3 campañas sucias, yo diría con todo derecho, pero bueno, 3 expectativas, 3 campañas sucias, 3 derrotas. El hilo conductor de las 3 ha sido desprestigiar a Lenín Moreno, presentándolo como un traidor y un corrupto. Si se juzga por los resultados, habría que concluir que esa estrategia ha creado un ambiente de desasosiego y de asco, pero se ha devuelto como boomerang contra Correa, se ha devuelto como boomerang contra el expresidente, como es visible en las redes sociales. La premisa es sencilla. Cuando Moreno hizo lo que Correa hoy denuncia, pues era parte de su gobierno, de su pensamiento, estaba protegida por él. Lo preparó allí, un hermoso departamento en Ginebra, dirá él, ¿no? El responsable directo de cualquier irregularidad que el correísmo le endose salpica directamente y en primer lugar al propio Correa. El adagio popular es: el que al cielo escupe en la cara le cae. Poquito feo, pero certero, desde el lado del populismo que le gusta a don Rafael. Le sienta además perfectamente. Esto pone otra vez sobre el tapete el tintineo en que se ha convertido la recomendación, que más suena a un imperativo categórico, diríamos, de no hablar de Correa. Se oye en cenáculos próximos al gobierno, hay incluso estrategias políticas que explican que sus candidatos no ganaron porque se habla mucho de Correa. Ya no hablen de Correa, recomienda mucha gente aquí mismo, en esta radio. Si Luisa Maldonado llegó segunda en elecciones del alcalde de Quito, y perdió Paco Moncayo, no es por estrategia equivocada, es porque algunos nombran demasiado a Correa. En definitiva, hay una corriente de opinión que cree que si los medios se tapan los ojos, las cosas dejan de existir.
y como si no hubiera redes sociales, como si la gente, para pensar, repasara religiosamente los medios de comunicación y se guiara por sus editoriales. No seguía a nadie por los editoriales, especialmente de los impresos, porque la mala costumbre es no leerlos. Esa visión inspirada en la primera mitad del siglo XX, cuando unos pocos creían tener el poder de dirigir la opinión pública, no solo es falsa, es una coartada. Y así por el estilo. La plataforma de los Pelagatos, ministra, sí tiene apuntes necesarios de haberlos esclarecido, destacado y relevarlo. Son asuntos que todos hemos manejado en las últimas horas. Y usted ha dicho además, paralelamente, que los correístas son unos genios en las simulaciones y en las apariencias. Entonces, no creo que hay que imitarlos, ¿no? Pero sí hay que denunciarlos, resaltar que no somos tan como ellos piensan. Ahora, la discusión está a este momento entre que si fue o no necesario que el presidente Moreno, a última hora, radicalice su respuesta. ¿Fue energía suya, encargo suyo o su gestión suya? ¿O ya el presidente se fatigó de tanta inequidad por dejar hacer y dejar pasar? Más bien la pregunta es, ¿no se le fue la mano al señor presidente? Buenos días, ministra, bienvenida. Buenos días, Gonzalo. Siempre un gusto poder charlar con sus oyentes a través de su señal y estar aquí con ustedes. El presidente tuvo una larga intervención en esta semana. De hecho, el programa 95. Se llamaba 90 minutos con 90. Lenin. Tal vez se fueron 5 minutos más, pero el programa se llamaba así. Entonces, eso ha permitido que el presidente desarrolle, se explaye en varios temas, incluida su reacción. ¿En qué se explayó de más? Bueno, hubo una larga lista de temas que se trataron ahí, la economía, la política, este tema que era el que me iba yo a referir, incluido, le decía yo, el presidente ha podido desarrollar varias cosas, incluida su reacción a una serie de ataques a los que él todavía no se había pronunciado sobre eso públicamente. Lo que hemos visto la última semana realmente llevó los niveles del debate de la política ecuatoriana a su punto más bajo. Es de una gran miseria el robar información privada de una persona, de cualquier persona, pero en este caso estamos hablando del presidente. Es terrible el que le hayan robado información privada de su teléfono y el que se hayan dedicado durante ya tantos días a exponer las fotos de su vida personal, de su vida familiar, porque de eso se ha tratado. Al mismo tiempo, si luego de extraer de su comunicación privada información de varios años, lo peor que encuentran del presidente Moreno es fotos de su familia, digo lo peor entre comillas, ¿no? Pero fotos de su familia, fotos que le toma a su esposa, fotos en una celebración familiar, fotos en un almuerzo familiar, pues son cosas que son parte de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, pero que nadie quiere ver expuesto. Nadie quiere ver expuesta su intimidad, nadie quiere ver expuesta su familia, nadie quiere ver expuestos sus momentos internos de esas celebraciones familiares, y creo que el tratar de convertir eso en un escándalo al que le han puesto nombres, al que han hecho que Wikileaks se reproduzca a nivel mundial, creo que ha llegado a un punto que realmente merecía una reacción, y entiendo yo la reacción de enojo del presidente Moreno, porque creo que en el fondo ha sido también decirle... ¿Han torpedeado la seguridad presidencial? No estoy segura de que la hayan torpedeado, porque no se trata de comunicaciones actuales, no se trata de comunicaciones del presente, de este momento. Si la seguridad presidencial ha sido violentada, si a la cuenta del presidente, su esposa y su familia han podido ingresar, imagínate lo que te pueden hacer a ti. Así, tipo KGB, correcto. Y es de ellos aprendido, es de ellos, del Stasi, es aprendido, de Ceausescu, de ahí aprendieron, de la dictadura totalitaria de Corea, de allí están aprendiendo, de ahí aprendieron y nos lo están practicando. ¿Para qué? Para crear la sensación de que están encima tuyo, de que cuidado te vayas a salir del huacal.
que tienes que comportarte como burro de carreta, como mulo de carreta con dos tapas acá y no ver absolutamente nada, la increíble corrupción que rebasa las decenas de miles de millones de dólares que se llevaron. No se dejó de comienzo y se malenseñó el otro bloque opositor concebido y liderado por Rafael Correa. No, Hasta que llegaron ustedes y le dijeron, seguramente usted, contéstele, presidente. mire, al contrario. Al presidente Moreno no hay como decirle de esa manera. Exactamente. Y yo le decía al contrario, el presidente siempre ha sido, no solamente en sus propias declaraciones, sino en las instrucciones que nos ha dado, profundamente mesurado, respetuoso de las cosas en las que debemos tener una línea de conducción del debate, de la discusión. El presidente así lo ha hecho. Pero creo que en esta explicación, en esta entrevista larga que el presidente ha tenido, me parece que la respuesta también ha sido, mire la cantidad de cosas que le decían al expresidente, mire la cantidad de cosas que comentaban, mire la cantidad de ataques que recibió y que nunca hemos usado, porque es verdad. El presidente Moreno lleva 2 años en funciones y nunca se ha permitido usar estas cosas como parte de la estrategia política. Creo que ese también es el mensaje. Es decir, nunca hemos llegado a este punto, no había que llegar ahí, hay un límite que no se debe cruzar y me parece que eso es. No obstante, yo no quería presentarle todavía las vocerías con contenidos que no coinciden con la apreciación estratégica de defensa del señor presidente por ahora. Es más bien el caso de Juan Carlos Calderón. Este periodista apuntó que parece una maniobra política las denuncias que hizo el señor presidente de la República en contra del exmandatario Correa, que parece una maniobra política. ¿En qué sentido, Juan Carlos? ¿Qué sensación nos queda? Nos queda, después de las palabras del presidente, es que si lo sabía, ¿por qué no lo dijo? Es decir, ahora resulta que todo lo que nosotros denunciamos, y por lo que nos costó mucha persecución y nos costó lo que nos tuvo que costar, hoy sale a decir el presidente, uy, miren lo que ha estado pasando. Entonces, eso no es creíble porque de alguna manera lo que se está jugando aquí es la credibilidad del presidente. Y salir con esto, aunque tenga la razón, aunque sea cierto, esto aparece como una maniobra política de última hora. Maniobra política, ¿cómo le concibe usted en lugar Yo no de creo aquello? que es una maniobra política, Gonzalo, creo que más bien es una reacción humana. Ha estado bajo el más miserable de los ataques personales, porque en la política las críticas se las reciben de manera democrática, con espíritu democrático. Usted ha visto que este gobierno no toma represalias, no se comporta de manera intolerante frente a las críticas, pero el presidente Moreno ha estado en los últimos días bajo un tipo de ataque que realmente no debería de ninguna manera justificarse ni explicarse. Yo no creo que es una maniobra política, creo que más bien fue una reacción humana, fue una respuesta de una persona que está diciendo hay un límite y hasta este límite es intolerable. La réplica fue minuciosa por la energía de reacción que naturalmente imperó en los acertos del señor presidente Moreno. ¿O fue estratégica desde su punto de vista? ¿Quiere más pelea el presidente? ¿Quiere un recorderis necesario para acabar con su enemigo? El presidente es una persona de acuerdos, el presidente es una persona democrática, tiene un tipo de liderazgo compartido, conciliador, pero también el presidente, cuando es necesario tener posturas firmes, las tiene. Y de esa manera ha enfrentado los problemas más graves del país. Entonces, creo que también el presidente no nos ha recordado solamente qué pasaba en el correísmo. El presidente Moreno también nos ha recordado de qué está hecho él. El presidente Moreno, cuando es necesario tener posturas sólidas, tener posturas radicales, tener posturas que realmente pongan un pare a ciertas actitudes, lo ha hecho y lo va a hacer. Ahora, el periodista José Hernández, porque yo le estoy, y disculpe usted, ministra, pero tiene que haber una especie de contrarréplica conceptual, digamos, no estratégica,
indispensable para que el público pueda, lo que ayer reciba también paralelamente una explicación del lado oficialista. El periodista de Cuatro Pelagatos, José Hernández, indicaba que el presidente Moreno debe transparentar las culpas, o debió haber transparentado las culpas que lo vinculaban con el gobierno anterior. Va por esta idea. Cuando llega al gobierno el presidente Moreno, tenía que, uno, haber asumido el rol que tenía. Si quería romper con Correa, tenía que haber asumido su pasado, tenía que haber pedido perdón al país y tenía que haber, de alguna manera, transparentado sus culpas, porque él hizo parte de eso. No lo hizo, Gonzalo, y eso es lo que está en este momento sobre la mesa. Es decir, Correa le está cobrando el doble discurso diciendo tú hiciste parte de esto, y evidentemente lo que dice el presidente Moreno de lo que pasó en esa época, porque evidentemente hay un problema político con Correa, y el problema político con Correa es que Correa le está en este momento enrostrando todo ese pasado. ¿Qué le parece a usted esta deducción? Siempre es más fácil mirar hacia atrás para hacer análisis de qué es lo que se podía hacer, de qué es lo que se... análisis viendo al futuro? Me permite Claro, responderle, Gonzalo. Me encantaría poder disfrutar del mismo tiempo que tienen los otros invitados Claro para que responder sí, ¿no? sus Si inquietudes. Le extiendo a 15 minutos. Le agradezco, Una le agradezco, réplica le es agradezco. indispensable este momento. Le agradezco mucho. En realidad, siempre es más fácil mirar hacia atrás para decir qué se pudo haber hecho mejor. Lo es, en los casos de todos nosotros, ¿no? De cualquier persona y de cualquier funcionario. La manera en la que el presidente Moreno asumió el poder, el momento en el que el presidente Moreno asumió el poder, el gabinete, la compañía en ese espacio político no se parece a la de hoy. Recordemos de qué manera el presidente Moreno asumió o recibió el Ecuador hace 2 años. Estamos próximos a cumplir esos 2 años. El presidente Moreno asume la responsabilidad de la presidencia de la República luego de estar varios años fuera del país, luego de haber escuchado las versiones de quienes habían manejado el gobierno, con un gabinete que se parecía en buena parte al gabinete del expresidente Correa, con un gabinete heredado, digamos, con un vicepresidente que en su momento era Jorge Glass, que venía de ser el no solo vicepresidente de Correa, sino además el encargado de los sectores estratégicos. Este era el panorama que tenía el presidente Moreno. Pero además yo añado algo, tenía un panorama de mucha comodidad política si es que lo pensamos desde el punto de vista de la conveniencia. Tenía mayoría por sí solo en la Asamblea Nacional. Tenía, por decirlo de la manera más tranquila y de la manera más prudente, mucha influencia en todos los poderes del Estado. En el Consejo de Participación Ciudadana, en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Corte Constitucional. El presidente Moreno asume la presidencia en esas circunstancias que él pudo haber escogido como unos años de mucha tranquilidad, de mucha comodidad, de no pelearse con todos los organismos de control, de no pelearse con el expresidente Correa y de dejar que las cosas sigan su curso. Un curso que además estaba preparado, programado, maquinado desde años antes, o al menos desde meses antes. Estábamos con todos esos órganos de control nombrados por más tiempo de lo que dura un periodo presidencial. Entonces, el presidente Moreno asume el poder en esas circunstancias, asume la presidencia de la República y cuando empieza, ¿no es cierto?, a constatar con sus propios ojos, desde su punto de vista, ya conduciendo el país, la situación de la economía, los temas de corrupción, los escándalos en los que estaban envueltos los colaboradores heredados, el presidente Moreno toma la decisión, que a mí me parece que es una decisión valiente, que es una decisión responsable con el país. No tardía. Toma la decisión de enfrentar estos temas. Toma la decisión de enfrentar. No fue tardía la reacción. Pero no sé cuándo usted habría querido. Como desde yo empiezo, desde el comienzo este discurso. No sé desde cuál aplacado. Comienzo, porque el presidente Moreno no era el presidente. Desde el que usted nos está sugiriendo, ministra. El presidente Moreno toma la decisión cuando asume la presidencia de enfrentar esta realidad. Le dice, no solamente al expresidente Correa, sino al país,
Le dice, no es verdad lo que está pasando con la economía, no es verdad la situación de las instituciones del Estado. Aquí tenemos gravísimos problemas de corrupción. Desde el día que jura, desde el día que juramenta como presidente de la República, dice, aquí ha habido una concentración de poder y aquí han existido unos abusos que no van a continuar en mi gobierno. Lo dice el propio día que se instala en la Asamblea Nacional. De tal manera que si nosotros hacemos memoria, ese día Correa sale de la Asamblea Nacional a un hospital. El día que habla en la Asamblea Nacional, el día que da su discurso de juramento, el presidente Moreno marca ya una diferencia. Por supuesto, esa diferencia se ha ido radicalizando con el tiempo. ¿Por qué? Porque cada día el presidente ha ido descubriendo, ha ido constatando cuál es la realidad del país. Hay personas, lo comentaba hace un momento Juan Carlos Calderón, que usted compartía sus expresiones aquí en la radio. Hay personas que lo decían antes, sí. Habíamos personas que lo decíamos antes. Sí, así es. Pero también la realidad ha superado incluso a los que lo decíamos antes. Va más allá de lo que algunas personas decíamos, denunciábamos, así es. ¿El presidente Moreno lo ha hecho a tiempo? Yo creo que sí. A tiempo de que no seamos Venezuela. A tiempo de que no seamos Nicaragua. Yo creo que ese es un mérito que hay que reconocerle al presidente Moreno. Esto le va a aprobar y que me parece pública. que esto es oportuno, porque uno dice tardío en relación con quién, oportuno en relación con qué, temprano en relación con qué. Yo creo que oportuno y a tiempo para evitar que el Ecuador se convierta en Venezuela. Ahora, el periodista Juan Carlos Calderón, de Plan B, le ve al gobierno, o vemos, dice él en plural, un gobierno débil, que increíblemente el expresidente Correa le ha puesto contra las cuerdas con un gabinete descoordinado el gabinete. Y hay ocasiones que hay, no por vocería, sino por actuaciones políticas discordantes, uno presume que se equivoca, pero luego ve que la realidad es esa la que nos pinta Juan Carlos Calderón. ¿Usted le otorgaría una explicación al público respecto de esto que le pone al presidente como que no es el instrumento que le otorga coherencia al equipo humano que él dirige? El gobierno del presidente Moreno, ¿cómo podría caracterizarse? Porque esa es la opinión de José. Podemos recibir diferentes opiniones. No, es de Juan Carlos. De Juan Carlos. Podemos recibir valdría diferentes. la pena, es el número 4 que le haga escuchar a la ministra. Lo que tenemos es un correísmo duro, con una ofensiva muy intensa frente a un gobierno débil, a un gobierno que todavía no logra cuajar sus escenarios políticos y que lo ha logrado es en menos de 3 meses increíblemente darle la vuelta a la tortilla y poner el gobierno a la defensiva. Hasta hace 3 o 4 meses el que estaba a la defensiva era Rafael Correa, el correísmo, con todas las denuncias, todos los hechos que se venían dando de alguna manera generando estas evidencias de lo que había sido su gobierno. Pero a partir de esta ofensiva, que le llamo yo, de la cual hay que relacionar los hechos, lo que tenemos es que se ha dado la vuelta a la tortilla y pone al gobierno nacional en menos de 3 meses a la defensiva, a defenderse y contra las cuerdas. El presidente Moreno, su equipo también no han actuado coherentemente ni tampoco en equipo. Aquí ha habido visiones distintas desde sus propios sectores, una especie de feudos de la política, que cada uno actúa a su nombre, ministros que no acompañan al presidente, ministros que no lo defienden tampoco, un gabinete, eso ya se venía hace rato, pero un gabinete que no entra en la dinámica de este tipo, ni hace lecturas políticas de la realidad. Lo creo que es que ha tenido una mala política de comunicación frente a estos hechos y ha tenido un presidente que finalmente terminan siendo quemado, o sea, siendo el fusible de sí mismo increíblemente cuando le toca a él salir a responder este tipo de informaciones sobre el tema de INA Papers, por ejemplo. Este gabinete descoordinado, no me parece a mí muy certero, con todo respeto a Juan Carlos. Más bien el que le puso ayer en las cuerdas al exmandatario, me da la impresión, por los mensajes de respuesta que recibió este medio de comunicación, fue Moreno a Correa. Ahora sí le puso pinganilla, como dicen aquí los quiteños. Tenga la bondad, ministra, su reacción. Sí, Gonzalo, varias cosas. Yo concuerdo con usted en que es
Correa el que está contra las cuerdas. Lo está por la decisión valiente del gobierno y del presidente Moreno en todo este tiempo, no de un día, no de una semana, porque por supuesto hay momentos de ofensiva que son más agresivos. No fue valiente antes, dirá Permítame la gente. responderle, Gonzalo. Le agradezco ¿A usted mucho. le gustan los contextos? A mí lo que me gusta es tener el mismo tiempo que transmite el comentario de Juan Carlos sin interrupciones. Le agradezco. Mire, el presidente Correa, el expresidente Correa, está contra las cuerdas no solamente por la actuación del presidente Moreno de una semana, de un mes, sino por lo que ha sucedido durante estos 2 años. Hay momentos en donde se sienten más acorralados y se ponen en una ofensiva mucho más agresiva. Eso, claro que sí. Y creo que estos últimos meses así ha sucedido. Me parece que también podemos encontrar algunas explicaciones, pero me gustaría referirme primero a lo que ha comentado Juan Carlos Calderón en esta entrevista. Mire, cuando a mí me dicen el gobierno del presidente Moreno no tiene suficiente fuerza, yo creo que también hay fuerzas y fuerzas, ¿no es cierto? Una es la fuerza del que se agarra a puño limpio en la vereda y otra es la fuerza del que practica artes marciales, ¿no? Son fuerzas diferentes. Como decía son fuerzas ayer, la fuerza bruta. Sí, exactamente. Son fuerzas diferentes. Creo que son maneras diferentes de usar la fuerza, son maneras diferentes de concebir la fuerza, pero yo creo que el gobierno del presidente Moreno es un gobierno de gran fortaleza. ¿Qué ha hecho? ¿Qué decisiones ha tomado? Ha tomado la decisión de devolvernos la institucionalidad democrática. Hace solamente un año, porque ha transcurrido 1 año y 1 mes de la consulta popular. La consulta popular fue en febrero del año pasado. Hace solamente 1 año, todos los organismos de poder estaban cooptados por Correa. Hace solamente 1 año en el Ecuador estaba vigente la reelección indefinida. Hace solamente 1 año muchas de las discusiones que hoy se tienen en los medios eran imposibles y existía la Superintendencia de Comunicación. Hace solamente 1 año el gobierno y el Estado ecuatoriano estaban alineados en una política internacional en la que se habían sumado a lo largo de los últimos años, de la última década, en un alineamiento antidemocrático en esta región. Hace solamente 1 año, esa era la realidad del país. ¿Qué ha pasado en 1 año? Todas estas decisiones se han tomado, todas estas decisiones se han asumido. A fines del año pasado, el presidente Moreno tomó la decisión de ir un paso más allá al sincerar la economía. No solamente contándole al Ecuador cuál era la realidad del déficit, cuál era la realidad del endeudamiento público y privado, sino sincerando la economía para focalizar los subsidios. Hoy estamos en el Ecuador pagando el precio real de la gasolina súper. Hoy estamos en el Ecuador focalizando el subsidio para el diésel que se usa en transporte de pasajeros y de carga. Hoy en el Ecuador estamos focalizando los subsidios, por ejemplo, para el gas doméstico, pero trabajando para el precio real en otros usos de ese mismo gas. Esto es una decisión que no se había tomado durante 40 años y que 14 gobiernos no habían podido tomar. Aquí estamos. El gobierno del presidente Moreno ha presentado al país un plan de financiamiento con el apoyo de aliados y de multilaterales por $10.000 millones para los próximos años. Esto significa el haber logrado la confianza internacional. Sí. Hecha esta lista, un gobierno que no tenga fuerza, un gobierno sin decisión, no podría jamás haber logrado estas cosas. Hemos estado bajo ataque en estas últimas semanas, por supuesto. El correísmo está en su momento de más alta desesperación. ¿Por qué? Porque trató de lograr el Consejo de Participación Ciudadana como una manera de recomponerse políticamente y no lo logró. Está en su momento de mayor desesperación porque veía venir ya las designaciones de la Fiscalía General del Estado y le tiene miedo a una fiscal seria e independiente, por supuesto, y qué bueno que le tenga miedo. Esa es la fiscal que necesitamos. Entonces, estábamos en el momento de mayor ataque por eso y creo que el correísmo ha sacado ya sus peores armas. ¿Cuáles eran sus peores armas? Fotos de la vida íntima del presidente Moreno, fotos de la vida familiar del presidente Moreno. Me parece que Correa y sus aliados, Correa y sus secuaces están quemando sus últimos cartuchos porque ya no les queda más. Fíjese usted cómo se ha modificado la estrategia. Me pongo un poco de ayudante, digamos, de esta minga de testimonios y de acciones que van a favorecer al futuro del presidente Moreno, políticamente y jurídicamente. Y claro, sacan de guión a la estratagema y a la trama que tenía preparada el expresidente Correa. Diga usted, le dicen, a ver un momentito, aquí no le vamos a dar gusto
de que la fiscal subrogante, por cualquier hecho cameral que pueda ocurrir de fiscalización o de contraataque a lo que haga Diana Salazar, que para eso estamos el resto de ecuatorianos para respaldarla, pero ecuatorianos de honor, pues, ecuatorianos que con nuestra vida podemos demostrar de dónde hemos obtenido nuestra materia prima de producción, y etcétera, etcétera. No los que lograron abastecerse de recursos y fueron considerados por el resto de la población como nuevos ricos, pero en base a objetivos estratégicos de otras cosechas. Y lo que yo le quiero decir es que el señor expresidente ya no cuenta tampoco, estos sectores ya no cuentan tampoco con el consejo judicial. De la judicatura, tal vez. ¿Ah? De la judicatura, tal vez es a lo que se refiere. Exactamente. Se quedaron con los churos hechos, porque ese es un consejo donde se nomina, al costo de que sea, los próximos jueces y fiscales, que la primera recomendación angustiosa que le hicimos es que vaya a cambiar ese espectro, ¿no?, que quiere mantenerse en funciones, a costa naturalmente que venga el beneplácito de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura y les diga quedan ratificados. Entonces, la primera recomendación que ha elaborado el sentido común es que hay que limpiar esa área judicial, porque de lo contrario quedamos con el mismo ejército de perdonajuicios. Y esto no conviene para el país. Ahora viene la verdadera fiscalización, con un Consejo de la Judicatura que, partiendo del mismísimo Congreso, de una militante de la izquierda democrática, que fue la que posibilitó esa designación de la señora presidenta de apellido Andrade, no es Andrade, perdón, la presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora Maldonado, exactamente, se quedó fría con esta decisión. Esa también es una pérdida que hay que anotarle al señor expresidente. No estoy segura de comprender esta última reflexión, Gonzalo, porque el Consejo de la Judicatura, que es un Consejo de la Judicatura ya designado de manera definitiva, se conforma por las ternas que vienen de distintos poderes del Estado. Quien preside el Consejo de la Judicatura tiene obligatoriamente que venir de la terna presentada por la Corte Nacional de Justicia. La presidenta de la Corte, la doctora Aguirre, presentó la terna de la que salió la doctora Maldonado, que hoy preside el Consejo de la Judicatura. Pero, por cierto, el Consejo de la Judicatura le ha facultado a la fiscal designada a que sea ella misma quien designe a su reemplazo, a su reemplazo, porque la subrogación está prevista por la ley, pero tenemos dos acontecimientos alrededor del tema de la Fiscalía en estos últimos días. Por un lado, el Consejo de la Judicatura en pleno le ha facultado a Diana Salazar a designar a su reemplazo, y por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, el Consejo del doctor Trujillo, ha designado un fiscal subrogante, el fiscal Toainga. Entonces, creo que en este momento extraordinario fiscal, virtuoso. Se abre la posibilidad, se abre además el debate de profundas reformas en la justicia, de profundas reformas en la fiscalía, de reformas a nivel de los jueces. También este Consejo de la Judicatura, en donde está presidiendo en este momento la doctora Maldonado, ha aprobado ya un mecanismo de evaluación para jueces y está llevándolo adelante. Casualmente ayer conversé con algunos profesores universitarios que van a participar en la elaboración o en la revisión de los parámetros de evaluación de los jueces. Creo que esto es muy importante, y mirando los calendarios y cómo han avanzado los procesos de designación, creo yo que en el Ecuador ya es cuestión de semanas para que los organismos de la Administración de Justicia tengan nombramientos definitivos. Me refiero al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública,
pública, que finalmente cerrarán el círculo los organismos de la Administración de Justicia para entrar en un debate definitivo sobre un sector en el que todavía queda mucho que hacer, que es el sector de la Administración de Justicia, en donde se debaten, Gonzalo, no solamente los temas de corrupción, de ética pública, sino en donde se debaten cientos, miles de casos de preocupación de los ciudadanos que tienen que ver desde temas de delito, de delincuencia común, de delincuencia organizada, de narcotráfico, pasando por temas de violencia sexual, de violencia contra las mujeres, de violencia contra los niños. La Administración de Justicia tiene una deuda importante con los ciudadanos en todas esas materias y ojalá estas designaciones definitivas nos ayuden a encontrar ya un camino. El doctor Rafael Ollarte decía insistentemente, defendía insistentemente esta víspera, ministra, y me pareció de primer nivel de prioridad enlazarnos con su pensamiento, porque la señora presidenta del Consejo de la Judicatura decía que ella tiene en esencia constitucional el predominio de la designación. Y Ollarte le decía, ¿y en qué sustenta usted, presidenta, esa posibilidad o ese requerimiento? Parece que estuvieron engañados, porque no consta en ninguna norma de carácter constitucional aquello que determine que el doctor Rafael Ollarte está equivocado. Por el contrario, Ollarte dijo lo siguiente que me parece es muy útil para los asesores tan importantes como usted, señor presidente Moreno, para que se manifieste tranquilo por las cosas como han resultado y que no debe aceptar ningún tipo de impugnación constitucional retórica, porque todos hablan a nombre de la Constitución. Este constitucionalista sí sabe de Constitución y se llama Rafael Ollarte. En ninguna parte se señala, ni en la Constitución, peor en el Código de la Función Judicial y menos aún en el mandato de selección de fiscales, que sea el Consejo de la Judicatura que tiene que realizar la designación. En este caso se pedía informe al Consejo de la Judicatura. Y la persona que está alegando que el nombramiento es nulo fue la que no envió la evaluación de los fiscales. ¿Qué tenemos que esperarle hasta que se decida a trabajar? Tenemos un audio de... claro, combinémoslo, porque ella argumentaba con su permiso, con su venia, ministra, pero hay que ir a escuchar a las dos partes en este ámbito. ¿Qué decía la presidenta? Es competencia exclusiva y excluyente del Consejo de la Judicatura la designación de la o el fiscal general subrogante. Al no ser el competente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para designar al fiscal general subrogante, no puede y no existe obligación alguna de este Consejo de la Judicatura de remitir informe alguno. Bueno, lo que decía y eso dónde consta, decía el señor doctor Ollarte, a quien nosotros le seguimos con verdadera devoción, porque es un hombre que nos habla respecto de la Constitución, verdades plenas, no medias vueltas ni adaptaciones al interés coyuntural de cada sector. Él es un constitucionalista. ¿Usted cree, ministra, que el señor presidente está actuando fiel al cumplimiento de la Carta Política? Sí, el presidente Moreno no solamente que actúa apegado a la Constitución y a la ley, sino que además está comprometido con devolverle a la democracia las cosas que están por fuera de la formalidad, que son las prácticas democráticas, que es la tolerancia a la crítica, que es la participación en el debate, que es la amplitud en la participación electoral. Mire usted, porque también estamos hablando de estas últimas semanas y de estos últimos meses en la dimensión política, han sido meses marcados por las elecciones seccionales. ¿Cuál ha sido la actitud que hemos visto? ¿Cuál fue la decisión del presidente Moreno? ¿Cuál fue su instrucción para el manejo del Estado? Que el Estado no intervenga en la campaña, que el gobierno no actúe como si fuera un partido político.
A pesar de que esto es lo obvio, es lo que está regulado por la ley, es lo que está ordenado por la ley, a pesar de eso resulta un gesto importante y una decisión realmente que marca una diferencia muy significativa con lo que se ha hecho en el país en los últimos años. Esa es una muestra de que el presidente cumple la Constitución, cumple la ley y está realmente comprometido con que ese espíritu democrático marque su gestión. Lo ha reconocido inclusive la misión de observación de la Organización de Estados Ecuatorianos, lo han reconocido las otras organizaciones políticas en contienda, lo ha reconocido la propia organización política de la que hace parte el presidente Moreno, la necesidad de hacer este tipo de cambios, de tomar este tipo de decisiones y que yo creo que día a día nos demuestran ese espíritu democrático y de cumplimiento de la ley y de la Constitución del presidente. Lo que sí hay que responderle o replicarle de la manera como él merece, en buena onda, Juan Carlos Calderón me refiero, es cuando alude que el gabinete ha sido muy descoordinado con el señor presidente, entonces han reaccionado de forma diferente y entonces no han dado una sensación de mensaje concreto, coherente y fundamental, con aplomo, de la política del gobierno. Esa acusación, si es válida, si usted tiene otra explicación, qué mejor. Bueno, yo creo que el gabinete no solamente que demuestra y trabaja todos los días en respaldo a esta línea del presidente, sino que también se trata de un gabinete muy comprometido personalmente con el presidente, pero también con sus propósitos, que creo que son dos dimensiones distintas y que hay que comprenderlas también de esa manera. Sin embargo, si Juan Carlos lo dice, si otras personas lo dicen, entonces también siempre uno tiene la posibilidad de mejorar y eso hay que recibirlo como un llamado de atención. ¿Se necesita un gabinete más activo políticamente? Probablemente sí. Tenemos muchos ministros y también lo digo en la misma buena onda en la que seguramente Juan Carlos hace esa observación. Tenemos muchos ministros comprometidos con sus áreas de trabajo que están todo el tiempo haciendo, cumpliendo sus propósitos, sus objetivos, pero también es cierto, y nosotros lo hemos comentado al interior del gabinete, que a veces perdemos de vista la dimensión política de nuestro trabajo, que estamos de cabeza en el tema, no sé, cualquiera de las preocupaciones que nos ocupan, porque son muchas. Puede ser en el tema educación, puede ser en el tema seguridad, puede ser en el tema salud, y a veces perdemos de vista que también hay un papel político que jugar en el gabinete, y por eso lo digo sin que sea esto motivo de una preocupación, sino más bien de una ocupación. Hay que ocuparse porque el gabinete no solamente sea más claro y consolidado en este tipo de momentos políticos, sino también para que así se vea. Porque tratamos de mantener una coordinación, una conversación permanente de objetivos, de gestión, de política, pero si una persona que hace una opinión profunda sobre este tema lo identifica así, hay que recibirlo también como un llamado de atención por la necesidad de que el mensaje sea más claro, así tiene que ser. Ahora, el periodista José Hernández decía también que el presidente Moreno debe transparentar las culpas que lo vincularon o lo vinculan con el gobierno de Correa, y eso debió haber sido elaborado en tiempo oportuno. Bueno, no dice mis términos, pero mejor engánchese usted con el pensamiento, respetuosamente le pedimos, de José Hernández. Cuando llega al gobierno el presidente Moreno, tenía que, uno, haber asumido el rol que tenía. Si quería romper con Correa, tenía que haber asumido su pasado, tenía que haber pedido perdón al país y tenía que haber, de alguna manera, transparentado sus culpas, porque él hizo parte de eso. No lo hizo, Gonzalo, y eso es lo que está en este momento sobre la mesa. Es decir, Correa le está cobrando el doble discurso diciendo tú hiciste parte de esto, y evidentemente lo que dice el presidente Moreno de lo que pasó en esa época, porque evidentemente hay un problema político con Correa, y el problema político con Correa es que Correa le está en este momento enrostrando todo ese pasado. Estaba, bueno, ministra, si es tan bondadosa, ¿qué responde usted a esta inquietud de José Hernández?
Sí, me referí ya hace un momento a esto. El presidente Moreno ha tenido diferentes momentos en su gobierno. Marcó una distancia con Correa el día que juramentó como presidente en su discurso en la Asamblea Nacional, pero sin duda esa distancia ha ido creciendo. Por supuesto que ha ido creciendo y en diferentes momentos el propio presidente Moreno se ha referido a esto. El presidente Moreno lo ha dicho, se ha referido a esto, insisto, habiendo tenido la posibilidad de concebir a su propio gobierno como un gobierno de continuidad, como un gobierno en donde las cosas estaban más o menos listas solamente para seguir en la misma línea, habiendo tenido esta oportunidad, no lo hizo, tomó la decisión valiente de romper de una manera definitiva, de distanciarse radicalmente, no solamente con Correa, sino con sus prácticas, con su herencia, con las cosas que había hecho, y creo, de nuevo, que ha sido a tiempo. ¿A tiempo de qué? A tiempo de que el Ecuador no se convierta en Venezuela. Sí le agradecería que me haga la pregunta sobre lo de Santo Domingo, que ahora mismo comentaba con su producción, porque creo que sí es un tema importante. Usted comentaba con su producción sobre la noticia que se ha dado sobre un asalto en un banco en Santo Domingo, y le estaban dando la información. Me dolió mucho. Nos ha dolido a todos los ecuatorianos. Quisiera referirme a eso. Se trataba de un simulacro. Era un simulacro que aparentemente estaba organizado por una empresa privada, en donde estaban haciendo la prueba del tiempo de respuesta de unas ambulancias, pidieron el apoyo del ECU, pidieron el apoyo de la policía, hicieron unas tomas como parte de este simulacro. Ayer mismo he hablado yo con algunos de los involucrados diciéndoles en qué estamos pensando, porque hay que tener cuidado con que no crezca la percepción de inseguridad. ¿Qué ha hecho el correísmo? Ha puesto unos videos de unas personas con salsa de tomate. Mire usted. Y dice, ahí está, muertos, abaleados en una vereda, en un asalto. Ese era un simulacro que se hizo en Santo Domingo. Afortunadamente, esa noticia no se corresponde con la realidad. Esas estratagemas que están inventando los correístas? Bueno, creo que los simulacros se hacen con cierta normalidad. Creo que era innecesario lo de la salsa de tomate. Creo que hay que tener mucha precaución con cómo se hacen estas cosas. A veces la propia policía hace unos simulacros que termina convertida en noticia en redes, pero creo que nos sirve muy bien para mostrar cómo funciona el mundo de las redes y también cómo funciona el correísmo en su simulación y sus apariencias. Agarran una noticia que a veces es de otro país, una noticia que a veces es una noticia vieja, una noticia que a veces es una noticia falsa, como lo que han hecho con este supuesto asalto en un banco en Santo Domingo, un simulacro planificado por una empresa privada, un tema de ambulancias, la participación o la colaboración del ECU, y con eso lo convierten en una noticia y dicen, miren qué horror lo que ha pasado, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado porque hay un mundo que es el mundo real, que está pasando todos los días, que está pasando con los ciudadanos de carne y hueso, que por supuesto hay problemas, hay desafíos, hay responsabilidades, hay mucho que enfrentar. En algunas ocasiones diciendo que éramos del jaguar latino. Imagínese usted, todas esas han sido las simulaciones del correísmo, pero también hay un mundo que está exacerbado en las redes que tenemos que aprender a mirar con cuidado y con sospecha, porque los correístas han sido siempre unos expertos vendedores de humo, y hoy desde la oposición les resulta mucho más fácil esa venta de humo, porque están dedicados a torpedear, a crear ilusiones, a reproducir noticias falsas con miles de cuentas asociadas, con miles de los mecanismos que aprendieron y que financiaron mientras estuvieron en el poder, todavía siguen manipulando la opinión pública y nuestro propio pensamiento. Los equipos de inteligencia de la Policía Nacional y del propio Estado deben estar atentos a estas creatividades. Claro que sí. Y los ciudadanos también. Y los ciudadanos también debemos estar atentos para no ser presa fácil de este tipo de engaño y de manipulación. Ministra, ¿qué más nos quisiera decir usted en esta mañana? Tal vez mi imaginaria no avanzó tanto. Gonzalo, agradecerle la invitación, despedirme para poder atender otro compromiso que tengo esta mañana y aprovechar para simplemente referirme a una actividad que tenemos hoy. Hoy el presidente Moreno recibirá en el Palacio de Carondelet, en una reunión de trabajo, vamos a estar también algunos ministros, a los alcaldes electos del país.
Tenemos más de 200 alcaldes confirmados para la reunión de esta mañana y creo que esta es una señal precisamente en la línea de lo que hemos comentado en estos últimos minutos. Una señal democrática, una señal republicana, una señal de que el presidente Moreno es consecuente con lo que predica. Este es un gobierno de todos, para todos. Una vez terminada la disputa electoral normal en la vida democrática de un país, una vez que se resuelven los resultados y quiénes son los beneficiarios de la voluntad popular, el presidente ha invitado a todos los alcaldes electos para darles ese mismo mensaje, un mensaje de que el gobierno está abierto y a disposición de los ciudadanos de todo el país y dispuesto a colaborar con los municipios. Un mensaje de corresponsabilidad, porque muchos de los desafíos que hoy día enfrenta el país no son desafíos o responsabilidad o tarea exclusiva del gobierno nacional. Estamos aquí para trabajar con los distintos alcaldes, estamos aquí para trabajar por los objetivos del país por encima de las legítimas diferencias políticas, y creo que la respuesta que ha recibido esta invitación del presidente nos indica de que esta voluntad democrática no solamente está en Lenín Moreno, está en el Ecuador, que está ávido de superar estas disputas y ponernos a trabajar, de superar estos distractores y ponernos a trabajar por los ciudadanos, y es por eso que más de 200 alcaldes han respondido y asistirán hoy a la invitación del presidente. Quienes lamentablemente se ausentan o son casos en donde hay un problema previo de agenda, o son un par de casos en donde las elecciones todavía están discutiéndose, pero creo que el mensaje es que no solamente hay este ánimo democrático en el presidente Lenín Moreno, me parece que hay esta avidez de diálogo, de trabajo, de democracia y de superar estas bajezas políticas, me parece que está en todo el país y ojalá podamos avanzar en este sentido. Solamente denos una idea de cuál podría ser la reacción del señor presidente de la República cuando nuestros compañeros Juan Carlos y José le dicen al señor presidente: usted debía haber actuado a tiempo, haber solicitado perdón al pueblo ecuatoriano por sus tramas en vinculaciones con el expresidente Correa. No creo que lo han dicho así, me he referido a eso 3 veces durante esta entrevista, pero no voy a especular sobre lo que podría decir el presidente. Quisiera tomar sus palabras y referirme a lo que él ya ha dicho. El presidente Moreno dice siempre, lo repite, dice: nuestros críticos son nuestros asesores gratuitos. Nuestros críticos nos están poniendo en la discusión temas que hay que analizar. Y más todavía cuando se trata de observaciones o críticas de buena fe, que yo creo que son muchas de las que existen en el país. Cuando hay crítica malintencionada, cuando hay comentarios maliciosos, el presidente Moreno los responde con dureza, como lo ha hecho. Pero cuando la crítica es parte del debate democrático, retomo las palabras del presidente, el presidente lo repite siempre, la crítica es parte de la democracia y son los asesores gratuitos de su gestión, de la gestión del gobierno, así que en general se recoge, se observa, hay cosas con las que podemos estar de acuerdo, otras con las que no, pero este es un país en donde todas esas opiniones pueden expresarse afortunadamente. Afortunadamente. María Paula Romo, ministra de Interior, muchas gracias por la presencia. Gracias, ministra. Gonzalo, que tenga un buen día. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te imaginas si pudieras diferir los reclamos de tu novia? Mes 1. ¿Cómo es posible?